Morir aquí es una revancha contra una vida mediocre, se dice Alan a sí mismo, encaramado en una de las altas pasarelas de la Torre Eiffel a punto de tirarse al vacío. En ese momento aparece Yves y le propone un trato, renunciar a quitarse la vida, y él se hará cargo de Alan y le ayudará a salir de ese pozo en el que ha caído. Empieza una aventura que realmente todos podríamos protagonizar, cómo desde ese fondo en el que muchas veces creemos hallarnos, podemos salir para tomar las riendas de nuestro propio destino y buscar ese lugar en el mundo, esa forma de estar en el mundo que siempre hemos imaginado. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Bienvenue et merci d'être parmi nous, Periodista Digital. Merci beaucoup de m'avoir invité. Gracias por invitarme. Alan, el protagonista de su novela, está a punto de tirarse al vacío desde la Torre Eiffel y una voz le dice: hazlo. ¿Esto es psicología inversa? Bueno, el hombre que se lo dice ha entendido que Alan no podía obedecer esta orden, ya que él sabe que lo que lo guía, es decir, lo que le decide a saltar, es su voluntad de liberarse de lo que está viviendo, es decir, de ser libre. Es decir, que es alguien que en un momento dado de su vida quiere ser libre y no puede, por lo tanto, cometer un acto obedeciendo una orden. Canta Serrat, que es un artista español, que lo bueno de estar en el fondo del pozo es que a partir de ahí solo queda o solo se puede mejorar. Quizá este es el camino que le espera a su personaje. Sí, un poquito. Y es cierto que a veces el hecho de autorizarse a uno a bajar al fondo del pozo le permite a alguien retomar las riendas, porque cuando uno va bajando despacito por la corriente, pues uno puede aceptar las cosas, y esta es la peor de las situaciones. Aceptar, sufrirlo, sufrir una situación en la que podemos tener comportamientos que no están acordes con nuestros valores, por ejemplo, y especialmente en la época actual, en estos tiempos tan difíciles, sabemos que hay gente que en el trabajo deben hacer cosas que no corresponden con sus valores. Porque, de todas formas, a veces nos da la sensación de que cuando estamos en situaciones límites como las de Alan o como las que ahora cuenta, nos cuesta pedir ayuda o al menos asumir que otros tienen que ayudarnos. Sí, es cierto. Cuando uno está muy mal, es difícil salir adelante solo, por sí mismo. Bueno, hay casos en los que sí es posible, claro, pero es difícil. Y la vida es muy cruel, porque en estos momentos tan difíciles, pues es cuando más cuesta pedir ayuda, por varias razones, especialmente porque hace falta hablar de sus problemas y confesar lo mal que nos va. Y a algunas personas les prefieren hacer como si fuera todo bien. Y cuando uno hace como que va todo bien, pues entonces se impide recibir lo que le podría aportar los demás. Yendo al libro, Yves, que es esa voz que le dice que salte y luego no lo hace y le ayuda, Yves le propone a Alan una serie de pruebas para mejorarse a sí mismo. ¿Qué nos puede contar sobre estas pruebas? Sí, bueno, podríamos decir que Alan es como muchas personas, tiene problemas, miedos y tiene mucho cuidado de evitar
todo lo que le puede dar miedo. Le da miedo a la gente, entonces se queda solo. Le da miedo de emprender cualquier cosa, entonces no emprende nada. Y efectivamente está este Yves que aparece por su vida y que hace un contrato algo raro con él, un contrato faustiano en el que le dice: voy a hacer de ti un hombre feliz, un hombre libre, si te comprometes a hacer todo lo que yo te pida, lo cual es paradójico, ¿verdad? Si yo le digo a alguien, sé libre, pues de ahí es imposible que sea libre. Por lo tanto, Yves le dicta una serie de pruebas a Alan y estas pruebas tienen en común el llevar a Alan a enfrentarse con sus miedos, es decir, a frotarse con la realidad. Y esta es la única forma de que se dé cuenta de que la mayoría de sus miedos son una creación de su mente y no una realidad. Porque fíjese que las pruebas que plantea Yves son muy cotidianas de la vida común. Hay una que a la gente que vivimos en ciudades nos asustaría mucho, que es llevarle la contraria al taxista en todo el trayecto que tengamos dentro del taxi. Sí, y la pregunta es... ¿No? Que si de alguna forma usted está invitando a los lectores de su novela a hacer alguna de estas pruebas, incluso a la que más miedo le puedan tener, porque son muy cotidianas. No todas, no todas. No, desaconsejo algunas. Algunas sí. Hay cosas que la gente puede experimentar, porque los lectores lo sentirán que pueden hacerlo. Les costará algo, pero tampoco corren ningún riesgo haciéndolo. Y otras que obviamente van demasiado lejos. También es cierto que se perciben en esta forma en que Yves conduce a Alan psicología conductista, y no sé si esta filosofía tiene el peligro de que al final, como decía usted antes, necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer. Es una pregunta muy pertinente. Me parece que cualquier psicólogo, cualquier coach debe tener como objetivo hacer que su cliente, su paciente, sea autónomo. Obviamente. Por lo tanto, el terapeuta, el coach, debe ayudar al paciente a solucionar sus problemas, como por ejemplo que deje fluir sus miedos, que se libere de sus angustias del pasado, pero en un momento dado debe enseñarle a arreglárselas por sí mismo. De ahí el hecho de que Yves prescriba pruebas a Alan y no trate solo sus problemas, sino que le pida que vaya y se frote con la realidad de la vida. A veces fracasará, a veces tendrá éxito, pero así podrá sacar sus conclusiones hasta convertirse en persona autónoma. El viaje que hace Alan, el viaje interior que hace Alan, lo puede hacer cualquier persona, supongo. Desde luego. Y de hecho, creo que los problemas de este personaje son los problemas que podemos conocer cualquiera de nosotros. Es doloroso siempre pasar esa página, supongo, ¿no? O sea, implica cierto sufrimiento. Bueno, el pasar página no implica el sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con lo que hemos vivido. Y el sufrimiento tiene que ver con lo que ha empeorado en nosotros, en nuestra mente especialmente. El ser humano tiende a sacar conclusiones de lo que vive, cosa que es natural, y a generalizar estas conclusiones. Por ejemplo, si uno vive un fracaso profesional,
profesional sur en telle tal action campo, spécifique, en tal actuación específica, vous risquez de pues généraliser ce résultat tiendes a et de dire, par generalizar exemple, que vous n'avez el pas fait pour ça. resultado y piensas, bueno, pues esto no es lo mío. Ce qui est faux. Y esto es falso. La seule réalité, c'est que La vous única avez realidad échoué es ce que jour, has dans ce fracasado lieu, avec ces tal gens. día, en aquel lugar, con aquella gente. Donc, le fait d'apprendre à El hecho contextualiser, de aprender a à y tourner la contextualizar page n'est pas en soi y une a douleur. pasar página no es doloroso C'est en plutôt sí, libérateur. es liberador más bien. Pero no hay que olvidar que este libro también es una novela con bastante intriga, y quería que nos contara hasta donde pudiera ese gran misterio que es Yves. Alors, en effet, c'est la question, c'est-à-dire... Efectivamente, esta es la cuestión, porque Alan Alan accepte le contrat acepta el contrato proposé par, que le propone par Yves, parce qu'il n'a rien à perdre. porque Finalement, il a le no choix tiene entre nada que la mort, perder. ça pourrait être Puede sauté, escoger entre la ce contrat muerte, bizarre d'un saltar, type un peu o étonnant. este contrato un poco raro, con Donc, il este accepte. tipo algo sorprendente. Il Entonces él s'efforce acepta, d'affronter les se épreuves, esfuerza en pasar las pruebas, il en ressent des bénéfices. saca beneficios de estas Et au pruebas, bout d'un moment, il se pero al demande cabo de un qui tiempo est cet Yves, se pregunta quién es este quelles sont tipo, ses intentions, cuáles son sus pourquoi intenciones, il consacre por tant de qué temps. le Finalement, dedica tanto tiempo, ses intentions y sont-elles aussi finalmente positives que quiere ça, saber si d'ailleurs. sus intenciones son tan Et donc c'est là positivas où como toute l'intrigue parecen. se met en place, Y allí es donde llega la intriga, ce qui va amener Alan lo que empujará enquêter. a Alan a a investigarlo. Porque también se puede establecer en ese punto de la novela que la intriga sube, se puede establecer un debate entre los lectores si son o no son cuestionables los motivos de Yves para ayudar a Alan. Oui, complètement. Sí, efectivamente. C'est exact. En même temps, le fait Al que mismo Alan tiempo, el hecho de que ait besoin Alan d'enquêter sur cet homme mystérieux necesite investigar este l'amène hombre aussi misterioso, à se détacher de lui, puisqu'il a hace même un peu peur de lui. que se distancie de él, Donc porque finalement, incluso c'est aussi ce lo détachement asusta qui le pousse à algo l'autonomie. este hombre, y esto hace que se vuelva más autónomo, que en realidad es el objetivo final. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer poder recibirla aquí en Periodista Digital.